Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, como saben soy médica y la creadora de este espacio. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es tan reciente, tan actual, en donde vamos a mezclar pues los conceptos que hemos aprendido en el transcurso de este año, porque pues vamos a hablar de una situación muy específica de un país, que estamos hablando de Argentina, quien pues, recientemente eligieron al señor Milei como presidente y quien tenía desde un comienzo unas políticas muy claras de ultraderecha. Entonces, bueno, ya se están dando cuenta porque hay un proceso en el cual obviamente hablé sobre comunismo, socialismo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Y bueno, para empezar a recordar esas cosas, pues les recomiendo que miren el video. Básicamente tiene que ver con el hecho, según Wikipedia, en que posterior a la Revolución Francesa se hizo una consulta popular en la cual pues se votó y las personas que representaban hacia beneficiar las acciones que se tomaban para beneficiar a los grandes comerciantes, a la clase burguesa robusta, y pues obviamente pues algunos de las personas que todavía tenían títulos nobiliarios se hicieron hacia el lado de la derecha. Y aún así, bueno, el señor Marx también realizó un compendio, habló de esta situación en donde tanto la izquierda como la derecha, tanto el comunismo como socialismo se pueden considerar como herederos pues de una misma teoría que es la lucha de clases. Entonces, bueno, partamos de ahí, vamos a ver en esta ocasión cómo estaba la economía en ese momento, entre el año 2021, 2022 y 2023, para que los argentinos hayan llegado a tomar la decisión de votar por el señor Milei. Espero que les sirva. Yo creo conveniente leer porque es un artículo que encontré en el internet y que es elaborado por la CEPAL. La CEPAL, porque hay niños que no saben qué es la CEPAL. Estamos hablando de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. Y esto es un informe preliminar, un balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, obviamente, del 2023. Entonces voy a leer al pie de la letra, que después, o sea, aspiro a colocarles en algún punto, por eso más bien me hago para este lado. Y aquí les colocaré pues lo que venga. Entonces la economía de la Argentina se contrajo en el 2023 por el impacto combinado de la caída de la inversión y las exportaciones. En el primer caso, es decir, de la inversión, la caída estuvo asociada a una creciente incertidumbre macroeconómica y política. En el segundo, es decir, en las exportaciones, a una de las sequías más importantes de las últimas décadas que afectó al complejo agroexportador y exacerbó una serie de desequilibrios macroeconómicos a largo alcance. Se estima que el Producto Interno Bruto cerrará el año con una caída del 2.5% tras el crecimiento del 5% registrado en el 2022. Bastante complejo, ¿verdad? Pero, en fin, voy a tratar de explicárselos. Algunos factores que contribuyeron a la caída de la economía argentina entre el año 2021 y 2023, pues tienen que ver con que no había que exportar porque hubo una situación climática y eso dañó los cultivos. Así que no empezaron a recibir dinero del exterior. Y por otro lado, la primera parte que corresponde a la caída de la inversión y tenía que ver con esa incertidumbre porque hay problemas políticos. Entonces, eso genera algo que se llama la certeza y la no certeza. La no certeza se le llama incertidumbre. Entonces, esta no certeza o incertidumbre política no le daba garantías a las personas en el exterior. Tú no puedes llegar y considerar, voy a invertir en tal lugar si no tengo la certeza de que voy a recoger lo que invertí. Entonces, una economía en la cual la gente no tiene con qué comer, pues obviamente hay una serie de productos y servicios que no se van a vender porque son considerados de lujo. ¿Ven? Entonces, sigamos. Listo. La inflación en octubre del 2023, ¿no? Subió al 143% interanual. Es decir, si ustedes tenían un dulce de 100 pesos, ya en estos momentos no costaba 100 pesos, sino 243 pesos. Nuevamente aquí tengo la perrita que me está amargando y me está siguiendo.
en un periodo caracterizado por tensiones en el frente externo, de incertidumbre política por las elecciones presidenciales y una persistente déficit fiscal. El déficit fiscal quiere decir que no había dinero para pagar las cosas del Estado, es decir, no había dinero para pagar cosas como por ejemplo los médicos, los abogados, la gente que conduce, etcétera. Eso es, nada, no había cómo pagar absolutamente nada. Para el 2024, si ya estamos en el 2024, se espera una contracción del 1.0 como consecuencia fundamentalmente del arrastre estadístico negativo que dejará el 2023. Al momento del cierre de esta publicación no se conocen detalles de las medidas político-económicas que adoptará el gobierno. Entonces, vamos a hablar otra cosita acá. Y básicamente de la parte histórica, ¿no? Y es que el déficit fiscal, es decir, la platica que hay para mantener el Estado primario, aumentó al 1.6% del Producto Interno Bruto en los primeros 10 meses del 2023, en comparación con el 1.2 registrado en igual periodo del año anterior. Este incremento obedeció a una mayor caída real de los ingresos totales, es decir, un 8% interanual. Es decir, se podría aumentar el costo de vida, sí, se subió al 143%, pero los sueldos no subieron sino el 8%, que era el problema de la incertidumbre y que no se sabía para el momento en que realizaron este informe si o cuáles iban a ser las medidas que iba a tomar el presidente que llegara, porque en ese momento no se sabía quién iba a llegar. Por eso en este episodio vamos a hablar de eso, de cómo fue que llegaron a esa situación. En el segundo semestre del 2023, el gobierno nacional anunció un conjunto de medidas con impacto en las cuentas públicas destinadas a recomponer los ingresos de las familias. Entre ellas se encuentra la devolución del impuesto sobre el valor agregado, es decir, el IVA, en productos de la canasta familiar básica, alimentación para los trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, y la eliminación del impuesto a las ganancias, impuesto de ingresos para trabajadores y jubilados con ingresos inferiores a 1.770.000 pesos argentinos, que equivale a $50.000 al tipo de cambio oficial, un bono de 37.000 pesos argentinos, etcétera, 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 y empiezan a enumerar una serie de medidas que, como nos damos cuenta, los impuestos no estaban llegando a las arcas del Estado. Entonces ahí se ve la razón por la cual no había forma de garantizar un ingreso fiscal que pudiera mantener el Estado. Y ya entendemos algunas de las medidas que este señor Milei decidió adoptar, tales como anular una serie de políticas garantistas que tenía el Estado, y además de eso el cierre de algunas oficinas, empezando por los ministerios, y eso llevó a que haya una serie de situaciones contradictorias dentro del mismo discurso del señor Milei. En fin. Y pues además de eso, en agosto del 2023, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional renegociaron las condiciones del acuerdo del servicio ampliado alcanzado en 2022 ante el grave impacto que tuvo la sequía sobre la economía en general. Como resultado de estas regulaciones se modificaron las metas para el 2023, se acordó un conjunto de políticas con el objetivo de estabilizar variables centrales de la economía, y el organismo aprobó desembolso de $7.500 millones correspondientes a la quinta y sexta revisión del acuerdo. Por otra parte, en 2023 se avanzó en la ratificación del acuerdo alcanzado en el año anterior entre el gobierno argentino y el Club de París para reestructurar la deuda con este grupo de países por aproximadamente $2.000 millones al segundo trimestre del 2023. La deuda pública de la administración central, incluidos los pasivos del sector público, era el equivalente al 88% del Producto Interno Bruto. Y básicamente entonces aquí vamos a parar y vamos a hablar de tres situaciones que se presentan. Todas están más bien relacionadas con lo que es la deuda externa. La deuda externa es cuando un país no puede garantizar lo que tiene que garantizar. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente se queda rezagado con algunas situaciones económicas, tales como el pago de sueldos, el pago de proveedores, el pago de impuestos, el pago de una serie de productos y servicios y de obligaciones que tiene
para garantizar tanto los servicios como los servicios básicos principalmente, porque los gobiernos lo que en realidad tratan de garantizar son los servicios básicos de salud, de educación, servicios públicos, etcétera, etcétera. A todo esto es a lo que se le llama el gasto fiscal. Entonces, al no haber dinero, ya ven, en todos los países latinoamericanos tenemos una deuda con algún otro país. Yo pienso que casi todos los países en el mundo tenemos una deuda con algún otro país. Entonces, para poder garantizar que estos servicios funcionaran, también se endeudó. Y se endeudó por muchos miles de millones de dólares. Pero la capacidad que tiene para producir dinero el Estado en ese momento no era la adecuada. Entonces toca renegociar y aquí vamos a la tercera parte. La primera es qué significa la deuda externa. La segunda es quién va a dar esa plata, o sea, un país que tiene con qué, pero tiene que haber algunas garantías, como algunas promesas que se deben cumplir. Y la tercera es cómo lo vamos a hacer. Y de eso es que se va a tratar el siguiente capítulo, el siguiente programa, que es la parte 2 de esta situación compleja que tiene la Argentina. Entonces, resumiendo, estaban en una situación similar a la de Ecuador a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en donde había una hiperinflación, pero es muchísimo más marcada en Argentina que la que se presentó en Ecuador. Segundo, había una situación fiscal bastante compleja que incluso llegó hasta el punto de no poder cumplir con las obligaciones ya establecidas para mantener el Estado. Tercero, pasaron por una situación que es climática y que pues yo siempre he tenido el dicho de que con la naturaleza es una madre desalmada, tú no puedes transar ni negociar con la naturaleza. Entonces, pues grave el asunto y pues ya en el siguiente capítulo pues vamos a hablar de cuáles eran las propuestas y qué ha podido realizar el señor Milei en el transcurso de estos meses que lleva en la presidencia. Y bueno, tuvimos la presencia de mi perra. La presencia de mi perra durante todo el programa. Gracias. El siguiente programa va a tener que hacer relación a esa postura muy marcada que él tuvo desde el momento en que inició su campaña electoral y que ha venido pues de cierta manera, y digo de cierta manera porque de todas maneras todos los países tienen unas instituciones y estas instituciones dependiendo de la robustez en que se encuentre la democracia van a tener una mayor o menor influencia sobre las decisiones que va a tomar, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva pues podemos decir que el próximo programa va a estar enfocado a que qué de tanto está tratando de hacer, porque pues obviamente no todo puede hacerlo, porque hay entes de control de todas maneras. ¿Qué tanto puede llegar o ya en estos meses ha empezado a hacer y que tenga algún tipo de resultado y que es coherente con este resultado? Bueno, y la otra parte es que hacer promoción sobre el blog. Estamos a fecha 24 de marzo del 2024. Básicamente lo que estoy tratando de realizar es un proyecto en el cual las personas también tienen esa posibilidad de escoger cosas como yo decido sobre mí y yo decido si me preparo para. Y ese preparar para no tiene que ser ni tan a largo plazo, no. Yo tengo que saber primero en qué situación estoy. O sea, si yo estoy siendo víctima de alguna violencia oculta, pero primero, ¿qué es una violencia oculta? Una violencia invisible, porque pues al parecer es algo que habitualmente no se nos dice. O sea, todas las campañas se enfocan esas cosas como por ejemplo el golpe, el maltrato físico, verbal. De pronto ya los resultados del psicológico, pero la mía es más de, ven, aprendamos a conocernos y a conocer esta situación antes de que se nos vaya a complicar en el lapso de tiempo. Ya. Entonces espero que les sirva y bueno, gracias y viralícenme. Chao.